Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, bueno, hay un poquito de eco, pero yo creo que se oye bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros en este ratito después de comer, en el que esperamos no aburriros con la explicación y con la presentación que vamos a hacer sobre el mercado americano. Vamos a hablar del conjunto del continente de Norteamérica. José Manuel de Juan, que es el coordinador, hará la explicación inicial del mercado norteamericano y de Iberoamérica. Yo soy Elvira Marcos, la consejera de Turismo en Miami y responsable del mercado de Colombia y de la coordinación de los mercados iberoamericanos. Por parte de Iberoamérica vamos a hablar del conjunto, tanto desde México hasta los mercados que van al Cono Sur. Os voy a presentar ya a los consejeros que irán posteriormente hablando. Fernando Villalba es el consejero de Turismo en la oficina en México, Óscar Almendros en Sao Paulo y Roque González Navarro en Buenos Aires. Y sin más, le paso la palabra al consejero de Nueva York y coordinador de Norteamérica, José Manuel de Juan. Vale. Bueno, yo creo que me voy a pasar aquí porque además la presentación está aquí. Bueno, gracias Elvira, efectivamente por la parte anglosajona del mercado norteamericano está Bárbara Couto, que es la consejera en Toronto, yo como coordinador, que es el que hace la presentación, y está también aquí Ángela Castaño, que es la consejera en Chicago. Vamos a ver, ¿esto lo veis? Sí, vale. Voy a empezar un poco con una situación de lo que sería... No, esto se ha pasado. Bueno, se salta una diapositiva, en fin, seguiremos como podamos. Tanto el mercado estadounidense como el mercado canadiense, después de evidentemente todo el parón que supuso pues, lo que estamos viviendo, a partir de que a finales de junio España empieza a admitir a turistas vacunados, se nota claramente un aumento muy rápido de viajeros. Un poquito en julio y sobre todo a partir ya desde agosto y hasta ahora, hasta que empezó la Omicron, empiezan a subir las cifras de forma bastante importante. De hecho, entre julio y noviembre tuvimos visitantes norteamericanos en España un 39% de los que hubo en la misma temporada de 2019. Y desde Canadá un 47%, o sea que en esos meses, desde julio a noviembre, se notó ya una recuperación muy positiva. En diciembre esperábamos que subiera la tendencia, pero Omicron evidentemente lo para todo, genera una incertidumbre en el mercado que para las reservas que se están produciendo. Sin embargo, el efecto de Omicron ha sido de alguna forma mucho menos negativo que los de la primera variante del virus o de la variante Delta, que hace que se suspendan y se cancelen viajes. Según la mayoría de los turoperadores, lo que se viene produciendo con Omicron en diciembre es posponer las reservas, pero no se producen cancelaciones. Es decir, la gente ya está un poquito más curtida de lo que significa esto, sigue pensando que quiere viajar y simplemente se queda pensando del momento adecuado para viajar. En todo caso, sigue habiendo una restricción, muchas, pero la que más ahora mismo está deteniendo el viaje hacia Estados Unidos y Canadá, que es principalmente la necesidad que tiene el viajero de hacerse un test de COVID que tiene que dar negativo, evidentemente, antes de viajar. En unas condiciones distintas para Canadá y otras para Estados Unidos, pero en todo caso tiene que haber un test negativo. El viajero piensa que si después de estar en España tiene que hacerse el test de COVID el último día y le da positivo, se tiene que quedar una semana en un hotel pagándolo en España. Y eso evidentemente ahora mismo es el primer impedimento para que se regeneren los viajes. El marco por lo demás es positivo. La situación económica tanto en Canadá como en Estados Unidos es de gran recuperación económica. El PIB creció en Estados Unidos este año, se estima un 6%, Canadá un 5,5%. El paro está casi al nivel, se va a recuperar dentro de poco el nivel pre-COVID. Es decir, el marco es positivo tanto en Estados Unidos como en Canadá, y si las condiciones mejoraran pronto, la demanda de viajes está ahí. En cuanto a Estados Unidos, yo ahora recupero esta proyección porque la anterior por algún motivo no sale. Como veis aquí,
Entre enero y septiembre viajaron 33 millones al extranjero, que no está mal, no llega a la mitad, pero es superior a un tercio de los viajes, en un año en que los viajes internacionales eran muy difíciles. Europa recibió 3,3 millones. En cuanto a la conectividad desde Estados Unidos, ha sido muy positiva la recuperación de la conectividad en estos últimos meses. En diciembre, el mes pasado, había casi un 57% de los vuelos de las frecuencias que había en diciembre de 2019. Es decir, en este momento podríamos decir que la conectividad no es un factor negativo, puesto que hay conectividad suficiente, con quizás un poco más de complicaciones de algunas ciudades que no han recuperado todavía sus vuelos directos, pero el número de vuelos existente no es exactamente como para que lastren la recuperación. Y como decía antes, la Omicron realmente no está produciendo cancelaciones, sino que los está posponiendo. Además, el otro efecto que se viene notando desde el principio de la pandemia, como he puesto aquí, es que la gente proyecta su viaje a 6 meses pensando que para entonces las cosas ya habrán mejorado y va a poder viajar, o si no, no reserva. Y reserva en este hueco porque creo que ahora he leído que la situación está bien y sobre todo que sé cuáles son las restricciones que hay para viajar, porque hay mucha confusión en que yo viajo hoy, compro un billete hoy y si es para dentro de un mes me han cambiado las condiciones de entrada en el país y entonces no voy a poder entrar o va a ser demasiado complicado y no me interesa. Entonces, o viajo ya que sé cuáles son las restricciones que hay para entrar, o dentro de 6 meses que pienso que para entonces la cosa va a estar ya bastante más clara, ¿no? Para el año que viene, bueno, ya estamos en el 2022, bueno, como decía antes, la intención de viaje está ahí y está altísima. O sea, el 78% de los americanos quieren viajar ya. Están buscando el momento en que el mercado y la situación de la pandemia se lo permita. En ese sentido, evidentemente, los que están deseando, los que están viajando ya, de hecho, ya son estos que están reservando, son los viajeros jóvenes que tienen, digamos, un nivel de sensación de riesgo más bajo, piensan que, bueno, son más, como todo, cuando uno es más joven es más arriesgado y piensa que es un riesgo que se puede permitir. Los viajeros experimentados, que también por la cultura del viaje ya sabe que todo viaje es un riesgo y sabe que cuando uno plantea un viaje, pues hay unos riesgos con los que quiere partir, y los de alto nivel económico, que organizan un viaje muy a medida y piensan que por este viaje tan a medida, pues digamos, están menos expuestos a un riesgo, bien porque viajan en avión privado, bien porque tienen cocinero privado en la suite y ese tipo de cosas, ¿no? En todo caso, España era el 5º destino más visitado de Europa antes de COVID y las encuestas siguen posicionándonos en el 5º puesto. Es decir, no hemos sufrido ningún deterioro de imagen que pensemos que pueda afectar a que en cuanto la situación se normalice vengan menos viajeros de los de antes, ¿no? La conectividad. En este momento, como todos sabéis, las líneas aéreas pueden reservar slots y si no los ejecutan no tienen sanciones económicas, con lo cual todas reservan lo que quieren y si luego cancelan, cancelan. Es decir, el número de frecuencias ahora mismo para la temporada de verano que he puesto aquí son las que las líneas aéreas tienen ahora mismo reservadas. Pero todo esto es flexible porque tienen esa flexibilidad de no estar obligados a cumplir luego lo que dicen, ¿no? Pero en fin, lo que nos dice esto, más que cuánto vaya a ser este 82% de las frecuencias, es que las líneas aéreas confían y tienen el avión y lo piensan poner. Si hay demanda, va a estar ahí. Y si no hay demanda, evidentemente lo van a quitar. Pero la conectividad no va a ser algo que ralentice la recuperación, porque las líneas aéreas están previendo ponerlas. Si al final la quitan es porque no tienen demanda, ¿no? Y por último, algunas tendencias que estamos tratando, los paquetes. Los paquetes de los turoperadores, que muchos antes combinaban 2 países, Francia, España, Portugal, incluso a veces España, Marruecos, están desapareciendo porque consideran que atravesar fronteras en las situaciones en las que estamos es añadir complicaciones a un viaje por la posibilidad de que cambien los criterios, de que sus pasajeros tengan que hacer su nuevo test COVID al cruzar la frontera, etcétera, etcétera, están desapareciendo. Bueno, eso de alguna forma nos beneficia. No sabemos si eso es una tendencia que se va a consolidar o no, pero ahí está. Y otra importante es la sostenibilidad.
Los turoperadores americanos, los grandes, ya han hecho, como todas las corporaciones americanas, una apuesta por la sostenibilidad. Todos han hecho público un calendario. Dentro de 5 años somos el 50% sostenible, dentro de 10 años o dentro de 15, un 100%. Toda empresa americana lo hace porque tiene que hacerlo. No porque piense que vaya a vender más por serlo, sino porque se entiende en Estados Unidos que lo haces o lo haces, es decir, no hay otra alternativa. Los turoperadores, por tanto, están convirtiendo sus paquetes en sostenibles a medio plazo y a largo plazo, sin que tengan efectivamente ninguna seguridad que ni que el cliente se lo vaya a pedir más, ni que el cliente quiera pagar más, pero lo van a hacer. Y en ese tema de la sostenibilidad, y esto yo creo que hay una oportunidad importante, es la sostenibilidad social. Porque, bueno, la sostenibilidad económica, medioambiental, de las líneas, etcétera, etcétera, ya la manejan ellos. Pero lo que están demandando son producto de experiencia socialmente sostenible, es decir, en que sus clientes estén en contacto y vean que su actividad turística está generando un beneficio en la sociedad en la que están viajando. Eso es lo que están intentando meter todos los turoperadores en sus programas, que tengan experiencia de este tipo sus clientes, que se lleven esa sensación de que al viajar han contribuido a la sostenibilidad social del entorno en el que han viajado, y es donde están teniendo problemas, porque no encuentran suficientes experiencias de este tipo. Con lo cual animo aquí a los destinos y a las empresas que haya de receptivo a que vayan pensando en este tipo de viajes, porque se los van a empezar a ofrecer sí o sí. Y con esto, que creo que ya me he cedido más de lo que tenía que hablar, le doy palabra a mi colega en Toronto, Bárbara Couto. Gracias. Gracias, José Manuel. Bueno, el mercado canadiense es un mercado que en la práctica... ¿No se oye? ¿Hola? ¿Se me oye? Vale, es que me pilla un poco lejos a mí, sinceramente, con el... No, pero se nos seca el... Ay, muy bien, muchas gracias. El mercado canadiense es un mercado que en la práctica ha estado cerrado buena parte del año por las fuertes restricciones que hemos tenido en cuanto a los viajes, a pesar de que no teníamos un número tan alto de casos comparado con otros mercados. Se llevó a cabo una campaña muy intensa de vacunación y en verano se alcanzó el 76% de la población total vacunada, momento en el cual se levantaron las restricciones más severas, y esto tuvo un impacto inmediato en las reservas y en los viajes efectivos. No obstante, como ya adelantaba José Manuel antes, Omicron también ha afectado bastante al mercado canadiense. Hemos tenido, de hecho, picos nunca vistos durante la pandemia, y en ese momento se volvieron a imponer otra vez las restricciones más severas. Entonces, ahora mismo está activa la prohibición de evitar todo viaje no esencial. Es obligatorio estar vacunado para abordar cualquier vuelo en Canadá, y además se exige una serie de medidas a la vuelta al país, como PCR en origen y PCRs aleatorias a la vuelta. Por otra parte, sí que hemos tenido durante el año una situación económica que ha tenido una evolución muy favorable. Se han recuperado ya la totalidad de empleos perdidos durante la pandemia y se ha vuelto al nivel de tasa de desempleo que teníamos anteriormente. Actualmente la tasa de desempleo es del 5,9%. Se espera además que se cierre el año con un crecimiento económico importante del 6%. Y hay otros indicadores de la demanda que también son positivos, como la renta disponible, que crece más de un 2%, o la confianza de los hogares. En sentido negativo, tenemos una inflación que está alta, está en un 4,7%. En cuanto a los viajes, la recuperación se ha notado, como decía, hacia el final de año, en cuanto se quitaron las restricciones a partir del mes de agosto. De hecho, de los 3 millones de viajes que han realizado los canadienses en 2021, que son muy pocos comparados con los de 2019, que eran 28 millones, el dato importante es que el 60% de estos se ha realizado a partir de agosto. Sube además la proporción de destinos diferentes a Estados Unidos, ya que la frontera terrestre estaba cerrada. Y de hecho a Europa llegaron más del doble de canadienses durante este verano que el año pasado. Y en España tuvimos 124.000 turistas canadienses hasta noviembre, que supone un ligero incremento sobre 2020, aunque todavía lejos de las cifras anteriores. Esto se ha producido en un momento en que la conectividad todavía no jugaba a nuestro favor. El único vuelo que se ha reabierto de momento es el Montreal-Málaga, que se reabrió además muy recientemente, en diciembre, pero se espera que el resto de las conexiones estén operativas a partir de marzo. Sí que es importante que el resto de destinos competidores han tenido sus conexiones abiertas antes que nosotros. De hecho, hay vuelos que no han sido cancelados con determinados países durante toda la pandemia.
Pero en sentido positivo, ahora mismo que las aerolíneas han cancelado, como en el caso de Transat, el 30% de vuelos, el único vuelo que está operando España se ha mantenido en sus cifras. En cuanto a las previsiones para este año, bueno, pues tenemos todavía en el corto plazo el impacto de Omicron, que todavía no podemos saber qué impacto tendrá sobre la economía y sobre los viajes a medio plazo, pero tenemos varios elementos positivos. En primer lugar, tenemos un ahorro muy importante, de hecho tenemos 300.000 millones de exceso de ahorro, tenemos también una intención de viaje muy alta, el 87% de los canadienses declara que echa de menos viajar y el 54% dice que lo hará en 2 meses en cuanto una autoridad competente diga que es seguro hacerlo. El 51%, por ejemplo, tiene intención de viajar hasta abril y lo de los que han elegido destino, el 23% al extranjero y el 12% a Europa. Hay más intención de viaje, además, en los segmentos más mayores, lo cual es positivo para nosotros. Primero, porque los más jóvenes están más afectados por los impactos económicos de la pandemia y luego porque nuestro destino está mejor posicionado entre los segmentos más maduros, porque buscan el turismo cultural en el cual nosotros estamos bien posicionados. Los factores que jugarán a favor de las reservas positivamente serán la tasa de vacunación en destino y también elementos como los seguros COVID para poder reservar. En cuanto a las barreras, seguimos teniendo la incertidumbre y la necesidad de flexibilidad y las nuevas restricciones que hay en marcha. En primer lugar, el hecho de que Canadá haya salido de la lista de destinos de países seguros de la Unión Europea, aunque en nuestro caso no tiene tanto impacto porque los canadienses ya de por sí tenían que estar vacunados para poder abordar un vuelo en Canadá y además el target a los que nos dirigimos están vacunados, con lo cual no nos afecta tanto esto. Y de hecho se están empezando a producir reservas. En conclusión, por tanto, tenemos varios indicadores positivos, como la buena situación económica, la alta tasa de vacunación y, sobre todo, la demanda. Así que, aunque es cierto que Omicron ha supuesto un impacto en el corto plazo, no va a tener el mismo impacto que tuvieron las variantes anteriores en la pandemia por lo que comentaba, por la situación de la vacunación. Y, por tanto, se espera que la recuperación, a partir de la recuperación de los vuelos en marzo, sea positiva. Voy a seguir por aquí. Bueno, pues vamos a seguir con los mercados iberoamericanos. Yo voy a dar ahora unas pinceladas de lo que serían los puntos que tienen en común el conjunto de los mercados. Tenemos que tener en cuenta la heterogeneidad de los mercados a los que vamos a analizar y para ello, por tanto, cada consejero después hablará de las particularidades, ¿no? Porque estamos hablando desde México hasta Argentina con todos los mercados implicados. El punto más importante que me gustaría destacar cuando hablamos del conjunto de Iberoamérica, y este es un punto que tienen todos ellos en común, es que consideramos los mercados iberoamericanos como mercados lejanos a efectos de la distancia geográfica que existen en este momento, en las horas de vuelo que supone viajar desde Iberoamérica hacia España, pero sin embargo existen unos vínculos históricos, un vínculo cultural, lingüístico e incluso económico, porque España es el segundo inversor en la zona, que son muy importantes y que nos convierten en un destino mucho más cercano y esto es una ventaja competitiva importante de cara a la recuperación de estos mercados. ¿Por qué? Porque existe una infraestructura que nos va a facilitar que la recuperación se vaya acelerando y uno de los puntos más importantes de esto es, por ejemplo, la conectividad. España es el país que está mejor conectado con Iberoamérica comparado con el resto de países europeos en todos los mercados, salvo en el caso de Brasil, que es el segundo, y por lo tanto la recuperación de la conectividad es mucho más rápida y mucho más ágil. De hecho, ya lo estamos viendo en la mayoría de los mercados, que si no estamos en las cifras previas a la pandemia, estamos muy por encima del 50% de las conexiones aéreas. El segundo factor elemental es que existe el deseo y el interés de viajar a España por parte de los turistas de Iberoamérica, de todos ellos. España es el primer país en prácticamente todos los mercados también, salvo en el caso de Brasil, y es además un destino muy aspiracional para el turista iberoamericano y por lo tanto hay un interés por volver a viajar a Europa y el primer destino en ese deseo de viaje a Europa siempre es España.
Desde la apertura del 7 de junio hemos ido viendo cómo se ha producido una recuperación progresiva de todos estos mercados de acuerdo con la situación epidemiológica y con la vacunación. Vamos a entrar cada uno de nosotros en detalle de cómo se ha dado esta situación porque es muy heterogénea, pero sí que me gustaría destacar que se ha producido un esfuerzo importante desde el mes de octubre en prácticamente todos los mercados de Iberoamérica por reforzar la vacunación. En este momento la tasa media de vacunación está en torno al 70% en media de todos los mercados y el dato más relevante para mí es que el segmento de población al que nosotros nos dirigimos y que viaja a España estaba vacunado desde muy pronto, porque la mayoría de ellos tienen un poder adquisitivo muy alto y se vacunaron en Estados Unidos desde el principio. Por lo tanto, yo creo que hay una ventaja y hay un nicho ahí que podemos explotar y que tiene un gran potencial de recuperación, no tanto en el largo plazo, sino en el medio y corto plazo. Hasta noviembre hemos recibido, teniendo en cuenta que los mercados se abrieron en junio, cerca de 800.000 turistas por parte de todo el subconjunto del continente. Esto quiere decir que estamos en cifras por encima del 35% de las que teníamos previas a la pandemia. Es un 3% de la cuota de mercado que ha recibido España en su conjunto y, sin embargo, es un 5% del gasto que hemos recibido el que ha dejado el turista iberoamericano. Me parece que es un dato importante, ya que en esta recuperación, en donde nos estamos centrando también en esa recuperación económica del sector, podemos ver cómo se trata de un turista con un alto poder adquisitivo y con un alto nivel de gasto en destino cuando viaja y, por lo tanto, con un retorno en toda la actividad económica en destino muy alto. Por otro lado, hemos visto también un cambio importante en todos los mercados y es el incremento de la competitividad regional, del crecimiento de mercados regionales, dependiendo del mercado van a ser unos u otros. México, el Caribe, Estados Unidos se ha posicionado con muchísima fuerza y, por lo tanto, ahora tenemos que recuperar nichos que yo creo que por factores sobre todo coyunturales han pasado de viajar a Europa a viajar a un entorno regional, pero que sí tienen el interés y el deseo de recuperar el viaje a España. Y en esa recuperación, en ese nicho de mercado, nos vamos a centrar sobre todo en los nichos de alto poder adquisitivo, que son los que tienen la capacidad de viaje, los que menos les ha afectado la crisis en la situación de pandemia y además los que dan un retorno mayor porque se dirigen y realizan actividades en el entorno cultural, vienen atraídos por el patrimonio, por la historia y con carácter general todos ellos además realizan de actividades de ocio, gastronomía y compras. Por lo tanto, son turistas con un nivel de actividad muy importante y con mucho gasto en destino. Y sin más, voy a pasar ya la palabra al consejero de Turismo en México, que nos va a analizar cómo ha sido el comportamiento del mercado mexicano desde la apertura en junio. Gracias. Hola, buenas tardes. No sé si se me oye bien. ¿Se me oye bien? Bueno, gracias Elvira, gracias José Manuel. Brevemente, no quiero... Ahora se me oye un poco mejor, ¿no? No quiero complicar mucho la situación con muchas cifras, no quiero abrumarles con ellas, pero sí quisiera recordar que hace un año se anunció aquí en la Feria Fitur una decisión importante por parte del Gobierno, que era abrir las fronteras a los países que no eran parte de la Unión Europea. Esto se llevó a la práctica el día 7 de junio y esto ha supuesto un parteaguas, al menos en lo que se refiere al mercado mexicano. Ha cambiado completamente la situación. Si hasta ese momento teníamos 14 vuelos semanales de Iberia y de Aeroméxico con destino a Madrid, pasamos inmediatamente a tener 28 por parte de estas dos líneas aéreas, 2 vuelos diarios de alta capacidad. Y a continuación llegó Emirates, que volvió a retomar la línea aérea con Barcelona, añadió 5 más. Tenemos también las 6 nuevas líneas
que tenemos con las ciudades de Monterrey y de Guadalajara, de tal forma que si empezamos a sumar, llegamos a 38, 39 vuelos semanales todas las semanas. Esta misma semana los controlamos todos los viernes de cada semana, lo que significa que la Ciudad de México es posiblemente el destino de largo radio con mayor conexión aérea con España. Estamos hablando de 38 vuelos semanales, 38, 39, y si sumamos también los de Cancún, que digamos en ese aspecto no nos interesan porque son esencialmente los turistas españoles que llegan al territorio mexicano para pasar sus propias vacaciones de sol y playa, llegamos a los 45, 46 vuelos semanales. Es por consiguiente una situación bastante similar a la del año 2019, aunque tiene un cierto recorrido. Prueba de ello es que Iberia va a subir de 14 vuelos semanales a 19 a Ciudad de México a partir del mes de abril. Por consiguiente, la situación ha cambiado notablemente y yo ahí lo que he hecho es una comparativa entre los meses de agosto y noviembre. Como digo, junio supuso un parteaguas y quizás no conviene comparar los datos de enero a noviembre del año pasado, sino hacerlo exclusivamente desde agosto al mes de noviembre, porque permite ver, por ejemplo, que en el caso del mercado mexicano, sucede seguro en otros mercados, estamos un 30% por debajo de lo que estábamos en 2019. Ya no es un 30% del mercado del 19, sino que estamos simplemente un 30% por debajo del año 2019. Y decirles como una pincelada que México es un mercado leal, es un mercado fiel, es un mercado que tiene como única referencia en Europa a España. Nosotros más que doblamos a cualquier otro destino europeo desde México. Nuestros principales competidores sería el aeropuerto de Schiphol, que en realidad no es un competidor, reparte viajeros por toda Europa. Tenemos el aeropuerto de París, pero todos ellos tienen menos de la mitad de la conectividad aérea que tiene España. Al contrario de lo que sucede igual en otros países iberoamericanos, México tiene como única referencia a España, no tiene a Italia, no tiene a Portugal. Y esa es una ventaja competitiva que tenemos en ese país. Pasando a la siguiente diapositiva, ya les he comentado el tema de la conectividad aérea. ¿Y cuál sería la previsión para el año 2022? Es una previsión optimista, lógicamente dependiendo de la evolución de la pandemia internacional. Creemos que las ondas producidas, las alteraciones producidas en los mercados irán disminuyendo a medida que vayan pasando los meses y esperemos que si todo fuese bien tengamos un buen mes de verano del año 2022 bastante similar al del año 2019, algo por debajo, para recuperarnos plenamente en el año 2023. Mencionar que entre las previsiones para el año 2022, en nuestro programa de actuaciones previstas para este año, tendremos en el primer semestre de este año unas jornadas directas con la Comunidad Autónoma de Madrid, con la Comunidad Autónoma y con el Ayuntamiento, y tendremos también en el otoño otras jornadas directas, en este caso con ciudades de patrimonio de la humanidad y con paradores. Y por supuesto haremos muchas actividades con otras comunidades autónomas. Hay aquí algunos representantes hoy aquí con nosotros. Esta sería un poco la pincelada del mercado de mexicano y decirles algunas brevedades sobre el mercado de Centroamérica, que también corresponde a la oficina, es mi área de influencia. Y en este sentido ya saben ustedes que en Centroamérica hay 6 pequeños países que tienen sin embargo una cierta importancia turística y especialmente de ellos yo quisiera destacarles 3, que son Panamá, Costa Rica y ya a una cierta distancia nos encontramos con Guatemala. Incluso a nivel económico pueden observar que, por ejemplo, Panamá y Costa Rica son los mercados más importantes y luego sí habría que reconocer que El Salvador, Honduras, Nicaragua tiene fundamentalmente un tráfico que podemos denominar VFR, un tráfico étnico que digamos no tiene tanta importancia para nosotros. Incluso hay un país, Nicaragua, que está pasando por una delicada situación no solamente política sino también económica y que es el único país del área centroamericana que no tiene una conectividad aérea directa con mi país. Fíjense ustedes que si México, por darles también una pincelada, está en $17.000 de renta per cápita por habitante,
En el caso de Costa Rica pasamos ya a $19.000 y en el caso de Panamá, es un país excepcionalmente rico para la zona geográfica en la que se encuentra, estamos en los $25.000 de PIB per cápita, en términos siempre de paridad de compra, que es el dato macro que con más facilidad permite comparar las riquezas entre los países, y por consiguiente se refleja también en la conectividad aérea. Fíjense que ustedes que en esta semana, en la semana del 17 al 23 de enero, Panamá, solamente Panamá, un pequeño país como Panamá, tiene 9 vuelos directos a Madrid, Costa Rica tiene 8, Honduras tiene 2, y luego están los 4 vuelos triangulares que van de Guatemala, El Salvador a España, y son cerca de 7.000 asientos semanales. ¿Cómo va a evolucionar el mercado centroamericano? No es un mercado homogéneo, va a evolucionar de acuerdo con la situación económica de cada uno de los países, pero sí podemos anticipar que Panamá y Costa Rica seguirán en cabeza, y que lógicamente la situación económica en este momento en Nicaragua dificultará cualquier tipo de conectividad aérea en el futuro. Les agradezco mucho su atención y recordarles que la Oficina de Turismo de México, saben ustedes que estamos en Polanco, en la Ciudad de México, está a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos, como les había comentado, de norte a sur. Vamos a hablar brevemente del mercado colombiano. Colombia, antes de la pandemia, era el cuarto emisor de Latinoamérica, no tenía los volúmenes ni de México, ni Argentina o Brasil, pero sin embargo desde el año 2015, que fue el año en el que se produjo la eliminación del visado a colombianos para entrada en países Schengen, se había producido un crecimiento exponencial de este mercado y estaba dando unas cifras muy positivas. El mercado se ha abierto en agosto para viajar a España, una vez que está abierto solo a población vacunada. En este momento, además, está fuera de la lista de países en riesgo, y este año han sido cerca de 100.000 los colombianos que han viajado a España desde agosto hasta noviembre, con lo cual es una cifra que más o menos está en la media regional. Es una cifra que podemos considerar positiva, teniendo en cuenta que son muy pocos meses los que han viajado y los que han podido viajar los colombianos, y yo creo que lo más importante es que en este momento hemos pasado a ser el cuarto destino para los colombianos. El primero es Estados Unidos. México y Panamá se han colocado en segunda y tercera posición. Previa a la pandemia, España estaba muy cerca de México en la segunda posición de destino de los colombianos, y ahora, pues por las circunstancias, ¿no?, hemos caído un poquito, pero seguimos siendo claramente el primer destino y el más importante de Europa. La conectividad, de hecho, se mantiene con un nivel bastante bueno. Tenemos en este momento 28 conexiones semanales para España. La puerta de entrada más importante es Madrid. De hecho, Madrid ocupa o concentra el destino de los colombianos, y yo creo que ahí tenemos un trabajo que podemos hacer entre todos en el mercado de buscar una diversificación de destinos y de productos. El colombiano muchas veces entra a Madrid, de ahí se va, puede ser a otro país europeo, a otra ciudad, y por lo tanto creo que tenemos el potencial para poder enseñarle otros destinos y buscar la diversificación. Hay 3 líneas aéreas que operan en el mercado, y además está conectado no solo la ciudad de Bogotá, sino también la ciudad de Medellín, y desde diciembre se ha recuperado el vuelo de Cali, con lo cual yo creo que los datos son positivos. En el caso de las previsiones, esta mañana en el foro de Skift me ha encantado, hablando de tendencias, la conclusión más importante que ellos han sacado en relación a la pandemia, que ha sido que la única certeza que tenemos en este momento es la incertidumbre. Y eso es un poco lo que podemos trasladar, y en el caso de América Latina, claramente a la previsión, a lo que puede considerarse que puede ocurrir en los mercados, ¿no?
Yo creo que hay una situación muy positiva y es que las conexiones aéreas existen, que el interés por viajar a España está instaurado en el mercado colombiano, que tenemos un posicionamiento con unas ventajas que no tiene ningún otro destino europeo y por lo tanto que si las circunstancias coyunturales se mantienen positivas, pues lo más probable es que haya una recuperación bastante rápida. Eso si se dan todas esos condicionantes, ¿no? El mercado también es un mercado bastante sensible a las situaciones de crisis económica. En este año ha crecido un 9% el Producto Interior Bruto del país y, sin embargo, pues tendremos que ver eso cómo se va a trasladar, sobre todo en este tipo de mercados donde la estratificación social es muy alta y, por lo tanto, hay que ver cómo afecta a los distintos segmentos sociales. Nosotros nos mantendremos en esa prioridad de un segmento de alto poder adquisitivo, que son los que van a estar en mejores condiciones para viajar. Y, por otro lado, vamos a continuar trabajando tanto lo que es el apoyo en la imagen y posicionamiento del destino como el apoyo a la comercialización, porque es un mercado en el que se mantiene una estructura bastante tradicional, con un volumen importante de agencias de viajes, que tenemos que ver ahora cómo quedan tras la situación de la pandemia. Lo que se está viendo es una tendencia hacia la especialización y hacia el mercado de nicho, y grandes grupos como el Grupo Aviatur que se han mantenido y que han consolidado su fortaleza. En el caso de la promoción de la consejería vamos a realizar una actividad, una presentación que esperamos que nos acompañéis los destinos que tradicionalmente y las empresas que tradicionalmente trabajáis el mercado o los que queráis abrir, seguramente en el primer semestre, en torno al mes de abril o mayo, para hacer ese pistoletazo de salida en el mercado de que hemos vuelto y de que estamos presentes. Seguimos, por tanto, con Brasil. Gracias. No se oye. ¿No? Hola, espera que voy a... Aquí. Perdón, podéis... Hola, ahora sí. Debe ser el técnico de sonido debe ser colombiano porque me he querido saltar Colombia antes y a lo mejor se ha enfadado. Pido disculpas por habérmelo saltado, pero bueno. En fin, intentaré ser breve. O sea, en el caso de Brasil se dan muchas tendencias de las que han estado contando mis compañeros y algunas particularidades. Con respecto a 2021, la principal característica que yo podría resaltar a nivel del contexto económico es que se ha previsto a la baja el crecimiento económico, que estaba previsto tanto en el PIB para el 2021 como para el 2022, fundamentalmente motivado por un aumento de la inflación. Esto ha provocado una subida de los tipos de interés y un aumento del precio del dinero. Entonces, esto ha encarecido de alguna manera el real y con respecto a monedas fuertes como el euro y como el dólar. Existe una ayuda, un mecanismo de ayuda a las familias más necesitadas, que se llama el programa de ayuda de Bolsa Familia, que se ha vuelto a retomar, y hay una duda sobre si esto puede revocar en un aumento del techo fiscal. Además, hay elecciones el año 2022 y existe una crisis de reservas de agua que pueden provocar y que están provocando un encarecimiento de las reservas eléctricas y de la electricidad. Por tanto, existe una incertidumbre económica. Es verdad que la estratificación en todos estos países y también en Brasil es decir, prácticamente elimina la clase media, pero sí existe una clase media emergente que se puede ver afectada por este tipo de problemas de carácter económico. No obstante, el nicho que nos importa, que es un mercado o es un segmento de poder adquisitivo alto que viaja y, como ya han comentado nuestros compañeros, están plenamente vacunados y se han comportado bien, de manera resiliente durante toda la pandemia. Brasil, independientemente de los casos que ha tenido, que ha sido el segundo país del mundo en casos por coronavirus y en muertes, el gobierno nunca ha cerrado las fronteras a los brasileños. Es decir, ellos han podido viajar
y han estado en México, han estado en Maldivas, han estado en Egipto, han estado en Turquía, han estado donde les han podido viajar, el segmento de poder adquisitivo ha viajado. Entonces, en este sentido, es un segmento resiliente y tenemos también un nivel de vacunación, como ha comentado Elvira, prácticamente un 70% de la población está vacunado con doble dosis y se ha empezado a vacunar a la población de menos de 12 años, al contrario de lo que se puede imaginar, sobre todo, digamos, o en contra de lo que el presidente no siempre ha dicho sobre la pandemia. Es decir, el avance de la vacunación es bastante bueno, el sistema de salud funciona relativamente bien, por lo tanto esperemos que esto vaya ganando terreno a la vacuna como factor decisivo a la hora de decidir, ¿no?, los viajes. Por otra parte, también como ha ocurrido en el caso de México y probablemente lo veamos en caso de otros destinos, desde la apertura de los viajes a los turistas vacunados, esto se dio el 24 de agosto en el caso de Brasil, ha habido un crecimiento exponencial de los mismos. Tanto en el caso de movimientos en fronteras, hemos tenido movimientos y crecimiento de un 25% en octubre, un 161% de crecimiento en noviembre. Me gusta hablar casi de porcentajes más que de cifras absolutas, aunque es verdad que también lo podemos ver, esto estamos hablando de prácticamente desde enero hasta noviembre, la tasa, digamos, de variación respecto a 2020 es de un 30% menos, pero tenemos que tener en cuenta que en el 2020, los primeros meses, no hubo pandemia, por tanto los datos son relativos. O sea, en este sentido lo que quiero decir es que en los últimos meses del año ha habido una recuperación considerable que nos podemos adaptar o adelantar a decir que de alguna manera ha habido cierta recuperación. Nunca nos vamos a poder comparar con 2019, pero sí en el caso del gasto. Tenemos un gasto total que sí que desde luego es bastante más bajo, evidentemente, pero en el gasto medio y en el gasto medio por persona, que son el gasto que se gastan en viaje, ha habido un crecimiento de 22% respecto a 2021 y 2020 y un crecimiento del 23% respecto a 2019. Por tanto, hemos superado incluso a las cifras prepandemia en el gasto de gasto medio diario. Por otra parte, existe una buena respuesta del sector también aéreo, es decir, no tenemos tanta conectividad como en el caso de México, pero sí somos el segundo país, digamos, o las segundas compañías, el país en frecuencias después de Portugal, que tiene un volumen de mercado muy superior al nuestro. Pero estamos hablando de ocupaciones del 90-95% entre noviembre y diciembre, en todas las compañías que vuelan directamente hacia Madrid. Solo el vuelo Sao Paulo-Madrid, que es el único que está abierto, LATAM, Iberia y Air Europa. En el caso bueno, ya simplemente voy a pasar la diapositiva y ahora vuelvo otra vez por lo de la percepción. En el caso digamos, de la recuperación, o sea, de espera, voy a pasar aquí, bueno, luego lo digo. Buena percepción, o sea, simplemente de los datos de Travel Audience, que son datos sacados de Amadeus, tenemos una buena percepción, es decir, no tenemos a lo mejor, no somos prioridad respecto a nuestros países competidores, como en otros mercados, como en el caso de México, o Argentina, o Chile, o incluso Colombia, pero estamos entre los 4 primeros fundamentalmente en Europa, es decir, después de Portugal, Italia o Francia, y fundamentalmente también los competidores en el continente son Estados Unidos y Argentina. Como ya digo, la Omicron ha afectado en parte el primer mes, pero solo en 15 puntos porcentuales en cuanto a ocupación. Esto significa que de alguna manera se está comportando bien el mercado en ocupación, digamos, aérea. No estamos todavía sabiendo cuáles son las cifras ni cómo se va a comportar el mercado, y esto es uno de los desafíos fundamentales para el año que viene. ¿Cómo se va a comportar el mercado en los próximos meses, fundamentalmente de cara a la temporada baja en el mercado? Otro de los desafíos es luchar contra esta incertidumbre económica y fundamentalmente ver si finalmente el avance de la vacuna va a ser un factor decisivo contra la decisión de viaje final. Por otra parte, en el 2022 también España es uno de los países fundamentales, junto con Portugal como con Francia, en la toma de decisiones para viajar. Y en cuanto a las futuras tendencias, no voy a alargar más. Es decir, vosotros lo habéis comentado. No sé si tenéis un poco de agua, me estoy quedando seco. Aquí hay agua, ¿no? Sí, hay agua aquí. Las tendencias varían en función de los diferentes segmentos. Perdón, que me estoy quedando sin. Y entonces esto provoca que de alguna manera haya unas tendencias comunes.
Fundamentalmente yo creo que debemos comunicar muy bien para dar una confianza al mercado a través de, digamos, ser transparentes en cuanto a las condiciones de seguridad, las restricciones de entrada, que eso es un elemento fundamental y común en los diferentes segmentos, tendencias de productos que son fundamentales, que ya ha comentado Elvira al principio de la presentación, que son comunes a todos, como los productos de gastronomía, enogastronomía y cultural, que son los elementos fundamentales, y otros factores que son fundamentales, que es el aumento, digamos, de la estancia, y también que la mayoría de los viajes demandados, aunque es verdad que es coyuntural lo que ha comentado José Manuel, respecto a que ahora no viajan a otros países, pero sí que también se demandan circuitos. Bueno, esto es un poco las líneas generales y de manera breve de lo que puede ser Brasil. Así que dejo ahora el paso a Roque para que nos cuente ya y terminamos. Gracias. Buenas tardes, vamos a terminar con el Cono Sur, del que me toca hablar a mí, de Argentina y otros 6 mercados secundarios satélites que trabajamos desde la oficina de Buenos Aires. Bueno, yo creo que para que podamos entender un poco cuál es el balance del año 2021 del mercado emisor argentino, es necesario que os explique un poco el contexto hostil. Ay, perdón, la diapo. Ahí. El contexto hostil, como decía, que se ha concretado en el país para el desarrollo de la actividad viajera internacional. Primero, y como en cualquier parte, por la incidencia de la pandemia y por las restricciones derivadas o vinculadas a la pandemia. Hemos tenido 3 test y cuarentena para el reingreso al país hasta hace pocos meses. Todavía seguimos teniendo 2 test para el reingreso al país. Y luego por una serie de factores que han sido propios de Argentina, y en eso creo que no se repiten en el resto de los mercados que hemos estado viendo. Uno muy particular, que es la existencia de una serie de medidas que desincentivan los viajes al exterior. Son medidas de carácter fiscal por la que se grava con un 65% la compra de productos y servicios turísticos en el exterior desde diciembre del año 2019. A esa medida, que desincentiva claramente la compra de viajes al exterior, hay que añadir otra, que es la propia pérdida de capacidad de consumo que están sufriendo los argentinos por los distintos desequilibrios económicos que afectan su economía, básicamente por el proceso de pérdida de valor severo que está atravesando el peso argentino y por una inflación que ha dejado ya de ser galopante para ser estratosférica, porque cerramos 2021 con una inflación del 51% acumulada interanual. Bueno, en este contexto, como comprenderéis, tan desfavorable para el desarrollo de los viajes internacionales, el emisor internacional ha tenido un desempeño muy reducido, se ha focalizado en el ámbito regional. Uruguay y Brasil han sido los 2 países que han atraído a los argentinos en esta temporada de verano, destinos europeos prácticamente nada, y por lo que hace a España, pues las cifras de Frontura hasta noviembre son totalmente transparentes y reflejan que nos han visitado un 7% de los argentinos que nos visitaban antes de la pandemia. O sea, apenas 53.000 de los 725.000 que recibíamos. Los argentinos, muy viajeros ellos, en 2021 lo que han decidido es quedarse en casa y viajar en casa. El turismo interno se ha dinamizado, ojo, bien incentivado a través de un programa del Gobierno Nacional llamado Programa Previaje, que lo que ha hecho es devolver o reintegrar a los 4,5 millones de usuarios que han participado en el programa el 50% de lo que se han gastado en compra de productos y servicios turísticos dentro del país, para que lo apliquen en compras en productos y servicios del sector turístico en el año 2022. En este contexto podéis entender que la dinámica de las operaciones de los operadores turísticos, de los cuales no hay estadísticas oficiales, pero se cree que el 30% han desaparecido porque estaban centrados en el emisor internacional, pues han procedido a reestructurar completamente su oferta y a apostar obviamente por destinos nacionales. Por último, en cuanto al balance de 2021, advertir que toda esta actividad toda la actividad emisora internacional ha venido condicionada por un marco de excepcionalidad en el desarrollo de la operativa aerocomercial, que ha estado en vigor casi 9 o 10 meses. ¿Y por qué hablo de excepcionalidad? En primer lugar, porque durante más de 6 meses hemos tenido un cupo máximo de reingreso de pasajeros internacionales en el país, que ha sido fuente de retrasos, cancelaciones y de pasajeros varados en el exterior, que en el mundo se vieron en abril y en mayo del 2020, pero en Argentina hemos estado viviendo a lo largo de 2021 las mismas situaciones de pasajeros varados. Y además se ha establecido un sistema de autorización de vuelos, de operaciones, con muy pocos días, con muy poco tiempo de antelación, semanas y a veces incluso días. Y como comprenderéis, eso hace absolutamente imposible planificar un viaje.
Bueno, es cierto que en los últimos 2 meses la situación se ha normalizado algo. En ese sentido, cabe tener expectativas algo más positivas, pero como sabéis, las incertidumbres son máximas. Argentina, ¿cómo encara 2022? Se encara desde la perspectiva de la pandemia, con un 75% de la población vacunada y un 20% con dosis de refuerzo. Razonables cifras. Una alta incidencia de los contagios en los últimos meses, que acaba de terminar que hace 3 días Argentina salga de la lista de países seguros, vuelva a la zona de riesgo. Hemos estado apenas 3 meses en la lista de países seguros. Desde la perspectiva económica, pues Argentina encara en el 2022 su quinto año en crisis económicas, con la necesidad de renegociar y cerrar un acuerdo con el FMI de forma urgente antes del mes de marzo, con el riesgo de, si no lo hace, incurrir en el 10º episodio de default que asumiría la economía argentina. Ello añadido a problemas de desempleo y a otra inflación que se pronostica de por encima del 50% en el año 2022, ha llevado a que el Foro de Davos, ahora este lunes, emita en su informe anual sobre riesgos para la economía mundial una mención expresa en relación con Argentina que habla de el posible colapso del Estado. Siguiendo con lo negativo, en 2022 también tengo que contaros que permanecen vigentes todas las medidas y barreras fiscales que he dicho que desincentivan los viajes, a la que hemos añadido una en el pasado mes de diciembre, que es la prohibición de vender a través de cuotas productos y servicios turísticos en el exterior. Para que os hagáis una idea, hasta el 50% de las compras de billetes aéreos se realizaban haciendo uso de este sistema de financiación. De otra manera, los argentinos no tenían la capacidad de comprar un billete. En ese momento esa posibilidad ha desaparecido por el veto expreso establecido por una medida de carácter nacional, con lo que todavía la situación empeora. No obstante, y en positivo, cierro con 2 apreciaciones. Primero, cabe destacar la rapidísima recuperación de la conectividad aérea con Argentina que hemos vivido en estos 2 últimos meses, en que se ha normalizado la operativa aerocomercial. Estamos en 30 frecuencias semanales directas, de las 45 que teníamos antes de la pandemia, o sea, estamos en un 67%, nivel de recuperación incomparable con el de nuestros competidores. Y en segundo lugar, y también con carácter positivo, yo creo que es necesario destacar la resiliencia viajera del argentino. La cultura viajera es de afianzado arraigo en los segmentos de clases medias y altas en Argentina. El viaje anual a Estados Unidos, Europa, sigue siendo irrenunciable, es decir, priorizan el viaje sobre las decisiones de consumo de bienes materiales, eso está clarísimo, por lo que cabe esperar que en el año 2022, en un contexto en el que, como os he contado, las incertidumbres son máximas y así es, el restablecimiento de la normalidad, al menos en cuanto a la operativa aerocomercial, va a permitir que esta parte de la población viaje. Por resumir el final en una idea, si en 2021 volar o vacacionar desde Argentina en Europa era misión imposible, en 2022 es misión difícil. O sea, es posible, difícil, pero al menos es posible, lo que no sucedió en el año 2021. Desde Buenos Aires trabajamos también otros 6 mercados que la verdad que abarcan todo el continente suramericano. Son 6 mercados muy diversos en cuanto a su dimensión, desde los 32 millones de habitantes de Perú a los apenas 3,5 de Uruguay. Todos son muy similares en una característica que ya apuntó Elvira, y son desde la perspectiva cualitativa del gasto del turista que aportan. Todos ellos aportan un turista que, de acuerdo con las estadísticas de Gatur, presenta un 70% de gasto por encima del promedio del gasto del turista internacional que nos visita. En conjunto, estos 6 mercados, que son Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, queremos que tienen una considerable potencial emisor, puesto que según las estimaciones que hemos hecho a nivel interno, suman hasta 12,5 millones de potenciales turistas internacionales de viajes de largo radio. Es decir, una cantidad, por ejemplo, equivalente a los 13 millones que le calculamos a Argentina. O sea que el volumen es considerable. En 2021, de forma muy similar a Argentina, pues todos estos países han presentado un desempeño como emisores internacionales muy limitado. Primero por la propia incidencia de la pandemia y las restricciones muy severas que han aplicado muchos de estos países con unos sistemas sanitarios, como sabéis, no tan preparados. Por ejemplo, en el caso de Chile ha sido imposible viajar hasta por los propios nacionales, o sea, tenían sujeta la posibilidad de salir al exterior a una autorización previa por motivos tasados y nunca, en ningún caso, turísticos.
Adicionalmente, ha habido ciertos episodios de inestabilidad política social en varios de estos países que igualmente han condicionado la posibilidad de viajar en el exterior. Pongo 2 ejemplos: Perú, gobierno de transición hasta julio del 21, Chile, pleno proceso de refundación constitucional, que se espera la aprobación de una constitución a lo largo de este año. Actividad emisora muy limitada y focalizada en nuestro gran competidor en la zona, que es Estados Unidos, que adicionalmente se ha visto beneficiado de ese efecto del turismo de vacunas, que le ha hecho cosechar unos resultados razonables este año, resultados muy reducidos en Europa y también en España, si bien voy a destacar que Frontura hasta noviembre nos pone de manifiesto que hay 2 mercados emisores que han tenido un comportamiento razonablemente bueno, que son Chile y Perú, de hecho con cifras superiores a las de Argentina. De chilenos nos han visitado, de acuerdo con Frontun, un 23% de lo que lo hacían antes de la pandemia, 50 de 210.000, y en el caso de los peruanos han sido un 33% de los turistas peruanos que nos visitaban antes de la pandemia. Cifra positiva han sido 66.000 con respecto a los 195.000 que lo hacían antes. Igualmente positivo es en que todos estos mercados se ha detectado una rápida y progresiva recuperación de la conectividad aérea con España. En promedio, calculamos que se ha recuperado el 60% de la conectividad de las frecuencias directas, siendo particularmente positivos los datos de Uruguay, donde la conectividad se ha recuperado en un 81%, y en Perú, que ha sido el 68%. Y acabo haciendo referencia un poco a las previsiones de todos estos 6 mercados de cara a 2022. Todos ellos encaran el año con alta incidencia de contagios y unas cifras de vacunación que han mejorado en los últimos meses, pero que siguen siendo muy dispares. Apenas el 45% de la población está vacunada en países como Paraguay y Bolivia y el 90% en Chile. Hay 3 países que perviven dentro del listado de países seguros o fuera de la zona de riesgo, de acuerdo con nuestro Ministerio de Sanidad, que son Perú, Chile y Uruguay. Y todas estas economías presentan unas previsiones de crecimiento razonables para el año 2022, con un promedio del 2,5%, de acuerdo con las previsiones del FMI, y particularmente bien posicionadas desde la perspectiva económica están Chile y Perú. Bueno, con esto parecen darse las condiciones para que a lo largo de este año se dinamice en cierto modo la demanda viajera emisora de los segmentos de población más acomodados de todos estos mercados, que de forma similar a lo que comenté para Argentina presentan una demanda latente y contenida de la que esperamos que en el corto plazo se reactive. Adicionalmente, a partir del privilegiado posicionamiento en cuanto a conectividad aérea que España mantiene con todos estos destinos, de hecho, en 3 de estos países, Uruguay, Paraguay y Bolivia, España es el único destino con el que mantienen una conexión aérea, pues nos permiten plantear o prever una incipiente activación de la actividad emisora internacional de estos 6 mercados en el próximo año. Y concluyo señalando en una reflexión que es igualmente válida para el caso de Argentina, y es una reflexión además que, si no recuerdo mal, ya hicimos en las jornadas Tour España Online que hicimos en enero del año 2021, o sea, hace exactamente un año. La reflexión es la misma. El año 2022, para el caso de estos 7 emisores, hay que concebirlo como un año todavía de transición, en el que posiblemente se va a producir una incipiente recuperación de la actividad emisora internacional, pero no hay que esperar ningún tipo de resultado con cierta relevancia hasta el año 2023. Creo que con eso concluimos, más o menos en hora. Ahí voy. Realmente vamos con mucho retraso, como saben, y tenemos que dejar la sala. Íbamos a hacer un turno de preguntas, pero no tenemos tiempo. Pero en fin, estamos por aquí. Si alguien tiene una pregunta en un lateral, lo atendemos porque tenemos que dar por terminada la conferencia. Hemos empezado tarde, es el motivo del retraso, pero en fin, lamento mucho que no podamos dar el turno de preguntas. Gracias.